Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Bienvenidos una vez más, estamos felices y contentos de estar junto a ustedes por este medio y pudiendo compartir la palabra de Dios. Seguimos con esta serie de mensajes, oraciones audaces. Es un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento, un tiempo de sortear un montón de dificultades, pero bueno, ya han pasado más de 40 días y creo que estamos sobreviviendo y Dios nos está ayudando. Todas las personas tienen peticiones en nuestros grupos de oración, de intercesores. Llegan pedidos de oraciones por personas que están atravesando la dura enfermedad del cáncer y piden que sus seres queridos o amigos sean sanados. Hay otros que piden porque en la familia, en las relaciones interpersonales entre cónyuges hay problemas. Hay personas que están desocupadas hace varios meses y están pidiendo por trabajo. Hay quienes están pidiendo por una casa, un alquiler, porque se le ha vencido el contrato, le han pedido la casa. Bueno, estas oraciones no son respondidas con una simple oración hecha de una manera simple, como oraciones que cuando vos bendecís los alimentos y solo das gracias por los alimentos que Dios ha puesto en tu mesa. Creo que para oraciones como peticiones como las que mencioné, lo que se requiere es una oración de fe. ¿Y qué es una oración de fe? Una oración de fe es esperar algo de Dios, es esperar algo bueno. Hoy vamos a ver una historia de una mujer que llegó a tener una fe indomita, es decir, una fe que no se dejó dominar por la adversidad, por los prejuicios, por todas aquellas cosas que le eran contrarias a su vida. Ella no dejó que su corazón sea doblegado, se decidió a creer en Dios y no hubo nada que hiciera cambiar esa postura. Por eso vamos a ver el poder de la oración de fe. Santiago 5:15 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serían perdonados. Así que la oración de fe es la que sana al enfermo. Y como dijimos, una oración de fe es una oración cuyo contenido uno tiene la seguridad de que va a recibir lo que está pidiendo. Sabe que va a recibir algo bueno de parte de Dios. Ya Jesús lo dijo en Mateo 21:22. Todo lo que ustedes pidan al orar, pídanlo con fe y recibirán. Así que el elemento fe está enfatizado en la palabra de Dios. Si pedimos con fe, dice Jesús que lo vamos a recibir. También dice Mateo 6:10 que es el contenido de la oración del Padre Nuestro y nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino y hágase tu voluntad que está en el cielo, aquí también en la tierra, en el medio en donde nosotros vivimos. Y noten que no es una oración de resignación, pedir que se haga tu voluntad. Muchos tienen temor de pedir que se haga la voluntad de Dios porque piensan que la voluntad de Dios es algo contradictorio a lo que uno espera. Pero la referencia es el cielo. En el cielo no hay gente enferma. En el cielo no hay gente que uno tenga que pedir para que se salve. Están todos salvos. En el cielo no hay muerte. Entonces, en el cielo, Dios desea que lo que está en el cielo también venga acá a la tierra donde nosotros vivimos. Por eso, la voluntad de Dios es que vos seas sano. La voluntad de Dios es que tu ser querido conozca a Jesús y tenga salvación y vida eterna. La voluntad de Dios es que ese problema laboral se solucione y puedas salir adelante con tus deudas. Vamos a ver entonces una mujer con una fe indomita. Recordad que este término es indomable, es decir, su corazón no se dejó domar por la adversidad o la incredulidad. Ella dijo: voy a creer, y finalmente creyó.
Bueno, en Mateo 15, 22 nos dice la palabra: una mujer cananea de las inmediaciones. Mateo capítulo 15, versículo 22. Esta historia es relatada por Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. En ambos evangelios nosotros vemos relatada la historia de esta mujer cananea. Dice que vivía en las inmediaciones, es decir, vivía en el límite de Israel, vivía al límite, como que esto también es una expresión simbólica, vivía al límite de sus necesidades. Era una mujer extranjera, cananea. Mateo nos dice que era de Tiro y de Sidón, que era una mujer donde actualmente es Libia, o sea que sería una mujer, según Mateo, libanesa. Y Marcos nos dice que era de sangre griega y que había nacido en Sidón, de Siria, ¿sí? Entonces vemos este trasfondo de extranjera de esta mujer y que estaba viviendo al límite. Y con este trasfondo, que ya era un prejuicio ser mujer, las mujeres no interactuaban con los rabinos, con los maestros, ya era otro prejuicio para ella. Ser extranjera era otro prejuicio más. Pero ella investigó acerca de Jesús y empezó a hacer una oración porque tenía una necesidad. Y esta mujer hizo una oración de fe. Lo leemos. Mateo 15, 22 nos dice: salió a su encuentro gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Entonces vemos esta mujer marginal, era una mujer cananea, de estos lugares no habían historias muy lindas, por ser cananea, por ser extranjera. Y también esta mujer era una madre sola, no la acompaña el esposo, así que es una madre soltera. Y además tiene su hija, y no con una enfermedad común, está endemoniada. Quizás expresiones de esquizofrenia y cosas por el estilo es lo que se veía en la vida de esta jovencita, la hija de la mujer cananea. Y con todo esto vino gritando y vino diciendo a Jesús: Hijo de David. Hijo de David es un término que usaban los judíos para referirse a la promesa que Dios le había hecho a Israel de que de la descendencia del rey David habría de venir el Mesías. Así que ella tiene esta información. El Señor, Hijo de David, se está refiriendo a él como el prometido de Dios para salvar a Israel. Y de esta manera le dice: ten misericordia de mí, y le declara su petición. Mi hija está sufriendo terriblemente y está endemoniada. Y vemos entonces la respuesta del Señor, que no fue nada favorable en cierto sentido. Pero creo que detrás de toda esta historia se estaba probando la fe de esta mujer. Como también, si prestas atención, tu historia puede ser muy similar. Y lo que te está pasando como una experiencia espiritual con Dios también puede ser muy similar. Pero esto te va a alentar a entender que Dios sí te está respondiendo, como finalmente le respondió a esta mujer. Quería recordarte que esta mujer sorprendió a Jesús con su fe. Otra persona también nos relata en los evangelios que sorprendió la oración que hacían a Jesús. Jesús se sorprendió por el centurión romano, de la manera que él pidió por su criado para que fuese sano. Jesús dijo: de cierto, le dijo a los discípulos, en Israel no he visto tanta fe como este hombre. Y en la historia que estamos leyendo también dijo: mujer, grande es tu fe, se haga contigo como quieras. Y los dos tenían algo en común: eran gentiles, no eran judíos, y están puestos como un trofeo del premio de la fe. Y los que eran judíos no habían tenido tanta fe como estos dos extranjeros. Uno era un hombre y otro era una mujer. Volvamos a la respuesta de Jesús. Bueno, ¿qué le dice Jesús en Mateo 15, 23? Jesús no le respondió palabra. Bueno, hubo un silencio.
Yo no sé cuántas veces has estado orando a Dios y clamando y notas que hay un silencio, notas que no hay una respuesta. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Bueno, es porque realmente Dios está diciendo, todavía no te tengo que responder. Si vos estás orando y hay silencio, eso te está diciendo Dios. Todavía no te tengo que responder, pero no significa que te está diciendo que no, que por ahora no te está respondiendo. Y lo otro que significa es que se está probando tu fe. Porque si las cosas saldrían como uno quisiera, y claro, ¿cómo uno va a tener fe? Pero no salen las cosas como queremos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos pegamos la vuelta? ¿Nos levantamos de orar y ya no oramos más? ¿Verdad que no? Seguimos insistiendo, aunque nuestras oraciones estén pasando por un silencio de parte de Dios. Entonces, el silencio de Dios puede llegar a ser una grande prueba de fe que va a edificar nuestras vidas. En el verso 23 dice que aparentemente hay otro obstáculo, que son los mismos discípulos. Dice, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Entendiendo el contexto de esta historia, Jesús se fue a las inmediaciones hacia la frontera de Israel porque quería descansar. Y en su descanso él quería estar solo y tranquilo con los muchachos. Pero salió esta mujer que se enteró de que Jesús andaba por ahí y estaba a los gritos. Y los discípulos dicen, despedila. Lo apartaron, lo rodearon y dicen, mirá, esta mujer nos está molestando, así que apartala de nosotros, decirle que se vaya. Bueno, esta actitud era bastante común en los discípulos. Cuando los papás traían los niños para que Jesús los bendijeran, los discípulos dijeron, despide a esos niños, ¿sí? Como que no molesten. Y en otra ocasión había gente que tenía hambre y le dice, despide a la gente que está sin comer. O sea, como que siempre los discípulos no querían el compromiso y era más fácil deshacerse del problema. Pero no conocían el corazón de Jesús. Jesús estaba mirando el corazón de esta mujer que todavía seguía gritando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Luego vemos que Jesús va a responder algo y que lo que va a responder por ahí como que no se entiende, como que Jesús es duro o cómo le va a responder de esta manera. Podríamos decir que fue un poco grotesco, pero analicemos la historia. En Mateo 15:24 dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Lo que Jesús le está diciendo, yo tengo una misión y la misión que tengo es predicarles, hablarles y tratar con las ovejas de la casa de Israel. Él dijo en una parábola que si encuentra una de esas ovejas, una sola, deja 99 y va en busca de esa. Su enfoque era Israel. Es decir, él tenía un cuerpo físico limitado y no podía atender a todas las oraciones de todo el mundo. No tenía los medios para hacerlo. Entonces sí tiene una misión y quiere llevarla adelante. Y esto también podría ser como un obstáculo para la mujer, como diciendo, Dios está para otras personas, pero no está para mí. Sin embargo, ella siguió perseverando e insistiendo. Y esa es la clave, perseverar, orar, hasta que podamos recibir lo que estamos pidiendo de parte de Dios. Entonces vemos, uno se podría hacer una pregunta, ¿esta mujer cananea acaso no sería una israelita? Bueno, ya nos dijo Mateo y Marcos que no, que es una extranjera, que es una cananea. ¿Y qué hizo ella nuevamente? Dice, ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. No se dejó vencer por el silencio, no se dejó vencer por los prejuicios de ser mujer cananea y extranjera.
No se dejó vencer por la declaración del enfoque de Jesús. Jesús vino por los perdidos, por la casa de Israel. Tiene una misión y tiene que dedicarse a ella, porque no vive como un omnipotente o un todopoderoso. Vive como un humano, tiene limitaciones, y en esas limitaciones va a llevar a cabo primeramente su misión. Pero también en el corazón de Dios y en el corazón de Jesús estaban también los gentiles, para que fuesen salvos y entraran a la gracia de Dios. Entonces, decimos que la alabanza y la adoración, porque ella dio un paso adelante y adoró, la alabanza, la acción de gracia, aceleran los milagros de Dios para nuestras vidas. Si vos te estás quejando delante de Dios, si estás enojado, si murmurás, bueno, no vas a recibir un milagro de parte de Dios. Lo que sí permite que el cielo se mueva es cuando adoramos, cuando exaltamos a Dios, cuando le agradecemos a pesar de las adversidades y la lucha que podamos estar padeciendo. Por eso se adelantó un paso más, adoró, se postró, le llamó Señor. Y Señor ya significa que ella está creyendo en Jesús, está creyendo en su misericordia y en su pasión por las almas perdidas. Ya lo dijo Jesús en Mateo 7:7 en cuanto a la actitud de esta mujer. Dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pidas. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces vemos que ya es un principio la insistencia, la perseverancia para poder recibir lo que estás anhelando en tu corazón. No sé cuántas mamás se estarán identificando con esta mujer cananea, madres que tienen atados sus hijos con las drogas, con el alcohol, con malos hábitos, y están hace tiempo intercediendo por sus hijos. Bueno, ¿sabes lo que es la respuesta para esa petición? Una oración de fe. Una oración de fe que entiende que en el cielo no hay enfermos. Por lo tanto, Dios nos pide que pidamos esa voluntad se cumpla acá en la tierra. Que nuestros hijos estén liberados por el poder de la sangre de la cruz. Vemos entonces una respuesta difícil que esconde una gran oportunidad. Jesús le dijo, ahora vamos a Marcos 7:27. Jesús le dijo: primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perritos. Y cuando vos lees esto, decís qué duro que fue el Señor, la trató de perrito. Hay algunas traducciones que traducen perro, pero en realidad el original más bien tiende a hablar de una mascota, y de una mascota pequeña, en otras palabras, de un cachorro. Es decir, ¿cuántos tienen cachorros en su casa? Y hasta el afecto que tienen por esos animales es casi como un afecto similar al de una persona, de un ser querido, ¿verdad que es así? Bueno, Jesús, como no estamos presentes en esa historia, no vimos la cara de Jesús, no vimos la cara de la cananea, ni de los discípulos, no estuvimos ahí, está escrito nada más, y uno puede interpretarlo de una manera equivocada, como lo que te pasa en el WhatsApp. ¿Sí? Si estás medio tenso con una charla con otra persona por WhatsApp y vos no le ves la cara y no le ves los gestos, solo ves palabras e interpretás cualquier cosa. Entonces, un consejo, bueno, el WhatsApp no es para discutir ni para aclarar nada, porque al no verle la cara, no sabes si está enojado, si es una broma, si se ríe, vos lees ahí y te agarrás una moto porque entendiste cualquier cosa. Bueno, con la Biblia a veces pasa lo mismo. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para saber, porque no vemos rostros, para entender el espíritu de esa letra. Jesús le dijo: no está bien sacarle el alimento a los hijos y dárselo a los cachorritos, porque los cachorritos, dijo la mujer, entendiendo, porque no se ofendió, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus
amo. Lo podemos leer, dice, la mujer le respondió, es verdad, Señor. Sí, como diciendo, me dejaste una esperanza, Señor. Es verdad lo que decís. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que caen, que dejan caer a los hijos. Entonces podemos ver que ella vio una luz de esperanza. Empezó a pensar, bueno, seguro que Dios me va a bendecir. Yo vine hasta acá. Jesús me está diciendo, yo no vine por vos, pero yo le estoy diciendo, pero yo sí vine por vos. Y no me vas a dejarme irme vacía, ¿verdad? Eso es lo que está en el corazón de esta oración audaz, de esta oración indomita, de esta mujer que no se deja dominar por todas las adversidades que se van presentando. Entonces, ahí vemos el asombro de Jesús. Su corazón quedó asombrado. Y en Mateo 15, 28, Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Logró lo que quería, porque hizo una oración de fe. Tenía en su corazón la certeza de que arrimarse a Jesús equivaldría a que su hija fuese liberada del azote de los demonios, de la miseria en que vivían estas dos mujeres solas en una cueva de demonios, con el comentario de la gente. Bueno, cuánto dolor había en esta mujer, pero entendió que Jesús era su esperanza, se acercó con una oración de fe y finalmente asombró el corazón del Señor y le dice, hágase como tú quieres. Así que ella se fue a su casa contenta y feliz. ¿Y qué fue lo que encontró cuando llegó a su casa? Dice, cuando llegó ella a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido de ella. ¡Qué tremendo! La bendición que tanto anheló en su corazón la alcanzó. ¿Por qué? Porque supo tener fe, supo confiar en Dios, supo sortear todo prejuicio que le decía, no creas en Dios, no siga insistiendo, mirá, te tratan con indiferencia, y ella seguía humillándose, acercándose con alabanza, con adoración a Dios, hasta que Dios se sorprendió y dice, oh, grande es tu fe, mujer, se haga contigo como tú quieres. ¿Te animás a sorprender el corazón de Jesús? Porque siempre Él nos sorprende a nosotros, ¿verdad? Y sí, mirá, me sorprendió Dios. ¿Cuántos testimonios hay de gente que está sorprendida porque Dios le dio mucho más de lo que pedía y de lo que creía? Y al revés, Jesús se sorprende también. ¿Y de qué manera se sorprende Jesús? Se sorprende cuando hacemos una oración de fe, una fe indomita, que no se deja dominar por la incredulidad, por el silencio, por la incomprensión, porque uno dice, pero ya llevo tantos años, y no se deja dominar por eso, y dice en su corazón, yo sé que Dios quiere mis hijos sanos, yo sé que Dios quiere mi vida sana, yo sé que Dios quiere mi matrimonio restaurado, yo voy a creerle a Él. Y cuando haces eso, bueno, llegás a tu casa y encontrás todas las cosas bien. Que Dios te bendiga ricamente. Te animo a que puedas sorprender el corazón de Dios mediante una fe que cree y espera lo bueno de Jesús. Ahí como estás, vamos a orar a Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque vemos una oración de fe audaz de esta mujer extranjera que vivía al límite de su necesidad, al límite de su vida, al límite de las promesas de Dios. No estaba como prioridad, pero se atrevió a creer, a perseverar, a vencer el silencio. Y finalmente sorprendió el corazón de Jesús su fe audaz. Yo te permito que toda esta audiencia que escucha esta palabra se anime a creer que su cáncer, que su enfermedad, que la atadura de los vicios de sus hijos, que el problema con su cónyuge, que en el nombre de Jesús se rompen, las enfermedades se sanan, las opresiones se quitan, porque Pablo dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias, Señor,
por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por tu atención dispensada. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Que Dios te bendiga ricamente. A los que estamos aquí.